Dios le bendiga a todos. Vamos a estar comentando de lo que es que la salvación no se pierde. Debido a un par de comentarios que allí recibí en mi canal, en el último video, creo que fue en el último video, donde supongo que son hermanos por la forma de encarar el tema de que la salvación se pierde. Ellos dicen que la salvación se pierde. No sé qué parte habrán escuchado del video donde ellos se alarman, si se puede decir de alguna manera, de que he dicho que la salvación no se pierde. Un gran porcentaje de la iglesia cree que la salvación se pierde, lo cual es totalmente falso, porque ha habido predicadores famosos, como por ejemplo Gigi Ávila, que enseñaban rotundamente que la salvación se pierde. Es una completa absurdidad. El hombre, porque no tenía conocimiento de las escrituras y hablaba lo que leía por ahí en algún libro, o por lo que le enseñaron a él, o por tradición. La tradición tiene en la iglesia lamentablemente un peso, lo cual hace que muchos cristianos vivan en esta oscuridad de que la salvación se pierde, debido a la tradición, por supuesto, y debido al liderazgo que quieren que la gente crea o el pueblo crea que la salvación se pierde para someterlos bajo el temor. La salvación no se pierde y es lo más grande que podemos, la noticia más hermosa que podemos recibir, que la salvación no se pierde, porque yo también he estado en esas congregaciones. Yo creo que el 99% de las congregaciones enseñan que la salvación se pierde y todos tienen, desde el pastor hasta el hermano más nuevo, tienen temor de perder la salvación. Por eso se portan bien, pero no es porque, en la mayoría de los casos, no es porque aman a Dios, sino porque tienen miedo de ir al infierno. Ese es el problema. Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios porque lo amamos a Él, no por miedo de ir al infierno. Entonces por eso Pablo dijo que estemos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, allí en Gálatas 5:1. Entonces vamos a estar comentando lo de estos dos comentarios que me llegaron, así que no se pueden expresar y a veces no se puede explicar en 2 o 3 palabras la inquietud de los hermanos. Entonces los voy a ver, los vamos a leer. El señor es Hugo Peralta, que escribió y que dice: la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde, pone él, ¿no? No solo se trata de creer, sino de hacer lo que él dice. Hablamos que la salvación no es por mis obras. Él cree que él se salva por sus obras. Entonces no lo salvó Dios a él. Se está salvando a sí mismo, como creen los católicos, como creen la secta, como cree el pentecostalismo. Como dijimos ya, este señor Gigi Ávila equivocadamente predicó durante 50 años que la salvación se pierde. Por supuesto que es una doctrina, una falsa doctrina. Una doctrina que no hace a la verdad escritural. Entonces, dice hacer lo que él dice, o sea, que él cree que la obediencia del cristiano lo salva a él. Estos discípulos, porque decimos Gigi Ávila porque él predicó durante 50 años y puede ser el predicador más famoso, digamos. Una vez leí una encuesta donde se preguntaba cuál era el mejor predicador de la historia. Y Gigi Ávila se llevó el 70% de los votos. Es una cosa impresionante. Usted observe que ha habido grandes predicadores a lo largo de la historia del cristianismo, y sin embargo Gigi Ávila, un hombre que tenía, sin ánimo de ofender, doctrina de demonios. Creer que la salvación se pierde es fuerte lo que digo, pero lo he dicho en todos mis videos. Cuando le he hecho video a Gigi Ávila, he dicho claramente que eso es una doctrina de demonios. Creer que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque no le da gloria a Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha venido a darle la gloria a Jesucristo. Así que esa doctrina no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice allí en Juan 16:13 en adelante, que el Espíritu Santo cuando venga, dijo el Señor, me dará la gloria a mí, dijo Jesucristo. O sea que si una doctrina no le da la gloria a Jesucristo y le da la gloria al hombre, significa que es una doctrina de demonios. Todo lo que le da la gloria a Jesucristo viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que la salvación no se pierde, le estamos dando toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la victoria a Jesucristo. Entonces, decimos claramente que la salvación
no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque el que me salvó a mí es Dios. Y si Dios me salvó, su salvación es perfecta. Porque no hemos sido llamados a cumplir los mandamientos para ser salvos, sino para creer en aquel que cumplió los mandamientos, en aquel que cumplió la ley. Nosotros cumplimos la ley por amor a Dios, pero no para salvarnos. Ese es el problema que hay acá. Gigi Ávila enseñaba que había que obedecer para ser salvo. Ese es el problema. Porque obedecer tenemos que obedecer todos los cristianos, pero no para ser salvos, sino para agradar a Dios, que es distinto. Entonces dice cómo hay que hacerlo. Sigo con el comentario y tengo otro comentario más. Son dos comentarios que me llamaron la atención para explicar cómo es la salvación. Cómo hay que hacerlo al pie de la letra, dice. O sea que hay que cumplir la ley al pie de la letra. El problema es que nadie, el señor Hugo, no puede cumplir la ley al pie de la letra porque no hay nadie que pueda cumplir la ley al pie de la letra. No hay ser humano. Es como una manta corta. Usted se tapa la cabeza y se destapa los pies, se tapa los pies y se destapa la cabeza. Es así cumplir la ley. La ley es buena, santa y justa. Los malos somos nosotros. Ese es el problema. El asunto que vino el Hijo de Dios, el cual es santo, 3 veces santo, y él cumplió la ley. Por eso el Señor dijo, no vine a abolir, a abrogar, a destruir a la ley, vine a cumplirla. Y cuando habla la palabra ahí de cumplir, significa de algo acabado, de algo terminado, de algo completo, de algo lleno, de algo satisfecho. Usted observe que cuando tenían que hacer el sacrificio, tenían que llevar un cordero perfecto, como dice en Éxodo 12:5, un cordero perfecto. No tenía que tener enfermedades, problemas bucales, no tenía que tener sarna, no tenía que tener pulga, no tenía que tener nada, tenía que ser perfecto. Por eso Pedro dice, Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. No estaba contaminado, no está contaminado. Entonces tenía que ser perfecto. ¿Y de qué manera un hombre puede llegar a esa perfección? Es totalmente imposible. Por eso es una doctrina del demonio, creer que la salvación se pierde. Es un espíritu que le quita toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema acá, que no es una doctrina del Espíritu Santo. Y la iglesia, decimos que en un 99% está contaminada por esta doctrina de la pérdida de salvación. Usted habla con cualquier cristiano de este mundo y le va a decir que la salvación se pierde. Por supuesto que hay hermanos que estudian y hermanos que entienden que la salvación no se pierde. Inclusive muchos cristianos, si uno le pregunta a usted es salvo, y le va a decir que sí, pero por dentro está muerto de miedo de cometer un pecado para irse al infierno. Nosotros hacemos la voluntad de Dios porque amamos a Dios, no porque tenemos miedo de ir al infierno. Cuando nosotros entendemos la doctrina de que la salvación no se pierde, todo lo que hacemos de ahí en adelante es para la gloria de Dios. Ya no tenemos miedo de nada. Yo puedo decirlo porque tengo 36 años de conocer al Señor y lo he vivido en carne propia. Llegar a la noche y saber si no estoy salvo. Es decir, si hoy me muero porque hoy me enojé, porque hoy tuve una mala mirada, porque hoy tuve una mala actitud, porque hoy pequé. Si hoy me muero, si mañana no me despierto, voy a despertar en el infierno. Y esto es lo que enseñan todas estas iglesias. No sea que hayas pecado y abras tus ojos en el infierno. Primeramente que el infierno todavía no está en actividad. Todas las personas van a un lugar para esperar la resurrección y por eso dice en 9:27 de Hebreos que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todavía el infierno no está en actividad. ¿Por qué? Porque falta un juicio. ¿Cómo va a haber un infierno o un lago de fuego sin haber un juicio? Dios es justo. Y Él, si envía a alguien al lago de fuego, es porque le ha hecho un juicio justo. Entonces hemos vivido a lo largo de todo este tiempo con ese temor de ir al infierno. Entonces seguimos con el comentario, dice, ¿cómo hay que hacerlo al pie de la letra? O sea, él dice que hay que hacer la ley al pie de la letra, eso es imposible. El único que hizo eso fue Jesucristo, por eso Él es nuestro Salvador. Primero se nace de la carne y luego del Espíritu.
usted me hace acordar a aquel que le preguntó al Señor cómo podía nacer de nuevo si es imposible una vez nacido volver al vientre de su madre. Allí supongo que es cuando Jesús habla con Nicodemo, que Jesús le dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo hace un hombre siendo viejo volver al vientre de la madre? Es exactamente la salvación. Nosotros, por eso Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahí hay una endiada y no significa el bautismo en las aguas, porque el agua no salva a nadie. O sea, el agua material, el H2O, no limpia de pecado a nadie, porque eso es algo material, es algo físico. Y los pecados es algo abstracto, es algo espiritual. Entonces, el agua no puede. Si usted cree que el agua limpia pecado, usted está cayendo en la idolatría de creer que el agua es Dios. El único que limpia de pecado es Dios. No hay otro. Entonces, otro tema que lo he hablado también en este video, de que el agua no limpia de pecado, que el único que limpia de pecado es Jesucristo. Entonces, ahí hay una entidad de que son dos nombres, que es una figura que dice del agua y del espíritu. Entonces, habla de un agua espiritual. O sea, te es necesario nacer del agua espiritual, o sea, de un baño regeneracional. Necesitamos ser, cuando nosotros creemos, somos lavados. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí que viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de un espíritu purificador. O sea que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Le quiso decir, te es necesario que tus pecados sean limpiados por medio de un agua espiritual, por medio del Espíritu Santo y fuego. Necesitas que el Espíritu Santo venga por medio de la fe a tu vida. Por supuesto que en ese momento todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre la tierra. Recién en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Entonces, no había nuevo nacimiento, pero ya Nicodemo ya estaba empezando a creer, como dice más adelante la palabra, que él colaboró allí después de la muerte de nuestro Señor, que es otro tema. Entonces vamos a seguir con este comentario que dice, usted me hace acordar a aquel que le preguntó al Señor cómo podría nacer de nuevo si es imposible una vez nacido volver al vientre de su mujer. Por eso mismo, el nuevo nacimiento nos da una plena alusión de que la salvación no se pierde. Por eso el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona nace, es imposible que pueda volver al vientre de la madre. Es imposible. Y si pasa tiempo, más imposible es. Y si pasa tiempo, más imposible es. Porque siendo bebé, si usted lo quiere introducir de vuelta al vientre de la madre, no puede. El doctor, aunque quiera meter el bebé dentro de la madre otra vez, aunque recién haya salido, no puede. Y si pasan una hora, el bebé ya empezó a crecer. A crecer. Y no le digo una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, un año. Cada vez es más difícil que el bebé pueda volver al vientre de la madre. Por eso el Señor le dijo, te es necesario nacer. ¿Cómo se nace de nuevo? Cuando uno cree. Cuando uno cree, nace de Dios. Por eso, cuando habla de nacer de nuevo, quiere decir, allí si uno busca en el original, en el griego, quiere decir nacer de arriba. Nacemos de arriba, nacemos de Dios, o sea, nacemos, por eso dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos nacidos por haber creído en Jesucristo. Entonces, la salvación no se pierde porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo a través del nuevo nacimiento que es imposible. O sea que Nicodemo en lo natural estaba en lo correcto. ¿Cómo puede ser un hombre siendo viejo puede volver al vientre de la madre? Es correcto. Y el Señor le estaba enseñando lo que es la salvación, que le era necesario nacer de nuevo, o sea, creer en Jesucristo. Y como decimos que a medida que pasa el tiempo se va haciendo imposible que un niño y luego un hombre pueda volver al vientre de la madre, cada día que pasa es más imposible que vuelva al vientre de la madre. Y así es con la salvación. Por eso es imposible perder la salvación. El mismo Señor Jesús lo aclaró allí con el nuevo nacimiento. No solamente porque ya es un hombre y la madre ya sería una anciana, y con el tiempo fallece la mamá, el hombre sigue con vida
y aún es más imposible volver al vientre de la madre. O sea, un cristiano cuando nace de nuevo no puede volver más a la oscuridad. Así como un hombre no puede volver más a la oscuridad del vientre de su madre, así un cristiano cuando nace de nuevo, y el nacimiento es por haber creído en Jesucristo, es imposible que pueda volver a la condenación, o sea, a la oscuridad. Y un hombre, aún siendo grande, y si fallece su mamá, es más imposible todavía que pueda volver al vientre de su madre, porque ya su madre ha fallecido. Entonces, ¿cómo hace para volver al vientre de su madre si su madre ya ha fallecido? Así de segura es la salvación. Son fuertes, bueno, son cosas que pueden herir susceptibilidad, pero son solo ejemplos para tener bien en claro que la salvación es absolutamente imposible que se pueda perder. Por eso el Señor hizo la comparación del nuevo nacimiento. Así como un hombre no puede volver al vientre de la madre, así un cristiano no puede volver a la oscuridad. Como un hombre no puede volver a la oscuridad del vientre de su madre, un cristiano no puede volver a la oscuridad de la condenación eterna. No puede y no puede. Noé entró en el arca y dice que Dios mismo cerró la puerta. Y si Dios cerró la puerta, dice la Biblia en Apocalipsis que lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Aunque no hubiera agarrado elefantes, hipopótamos, rinocerontes para derribar la puerta, no hubiera podido. Noé ya no podía salir del arca. Es lo mismo cuando nosotros creemos. Somos injertados en el cuerpo de Cristo y no hay manera de que podamos perdernos. Entonces vamos a terminar con este comentario y dice: cuando lea las Escrituras, carnalmente tendrá siempre este tipo de interrogante. O sea que aquí el señor Hugo dice que yo leo las Escrituras carnalmente, por eso no entiendo. Me parece que es al revés. Sumérjase solo en lo espiritual, dice. De otra forma perderá el tiempo. Realmente el que pierde el tiempo es él, porque cuando uno cree, yo le digo porque he experimentado, tengo 36 años de conocer al Señor, no me convertí la semana pasada. Cuando realmente Él está hablando de perder el tiempo, y realmente yo puedo decir, por experiencia, que cuando yo creía en la pérdida de salvación es cuando realmente estaba perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo haciendo obras para ser salvo. En cambio, cuando yo entendí que la salvación no se pierde, pude estudiar las Escrituras y ahí sí recién pude entender que no estaba perdiendo el tiempo. Porque uno ve a los cristianos y van al culto, y van al culto, y van al culto, actividad para acá, para allá. Ayunan, oran, está bien. Aunque el ayuno no está estipulado para la iglesia. Sí la oración, porque dice el apóstol Pablo, ora sin cesar. Es una pérdida de tiempo hacer obras para ser salvo. ¿Para qué si ya estamos salvados? Es como que a usted le pagan la deuda, lo que vamos a hablar ahora. Paga la deuda y recibe usted, supongamos, una herencia de multimillonaria, la herencia más grande de la tierra. Y usted tiene una deuda, paga la deuda y ya está. No necesita hacer más nada. Una vez que la deuda está pagada, no necesita hacer más nada. Le sobra plata, digamos. Entonces usted lo encuentran trabajando y le dice: ¿y usted qué está haciendo? Estoy trabajando para pagar mi deuda. Pero su deuda ya está pagada. ¿Cómo es posible que siga? No, yo tengo que seguir trabajando para pagar mi deuda, cuando su deuda ya está pagada. O sea que la palabra del Señor dice que allí en 6.23 y en 7.20, que en 6.20, perdón, de 1 Corintios, y 7.23 de 1 Corintios dice que hemos sido comprados por Cristo. Así que no necesitamos más nada. No necesitamos hacer obras para ser salvos. Entonces, el que pierde el tiempo es el Señor o el hermano Hugo. Así que vamos a ver el otro comentario que dice que Roberto Priego Centella, perdón. Como viene todo junto, no se entiende. Entonces dice el Salmo 58.3. El punto, como hablamos siempre, y un gran precursor de esto, como ha sido Gigi Ávila y otros predicadores,
de mezclar todo. Mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, diciendo que lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los salmos y proverbios, etcétera, se aplican a la iglesia. Ni lo que dijo Jesucristo en algunos pasajes, por supuesto que es la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo bendito de Dios. Pero Jesucristo estuvo bajo la ley y habló al pueblo judío. O sea que todo lo que habló Cristo no se aplica a la iglesia, porque él habló de la ley, le habló al joven rico de cumplir la ley, de vender todo, dárselo a los pobres, tomar su cruz y seguirlo. Habló de que mira a una mujer para codiciarla debe sacarse un ojo, el que toca algo indebido debe cortarse la mano, al que le da un cachetazo le debe dar la otra mejilla, etcétera. Muchas cosas que los cristianos no hacen. Es que no pueden hacer, es que no están sujetos, digamos, no es que están sujetos, es que no cumplimos la ley para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todo eso, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Cristo lo cumplió. Pero un cristiano no llegaría a ese punto de santidad. ¿Por qué? Porque si un cristiano un varón mira a una mujer para codiciarla, tendría que sacarse un ojo. Y si a la semana mira a otra mujer, se tiene que sacar el otro ojo. Así que andaría ciego. Y si toca algo indebido, se debe cortar una mano. Y si el otro día se equivocó y tocó algo indebido, se debe cortar la otra mano. O sea que los cristianos andarían todos mutilados. Entonces eso no se aplica a la iglesia. O sea, el Sermón del Monte obedecemos por amor a Dios. Pero eso, el obedecer al Sermón del Monte es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Más ahora con los medios de comunicación donde hay imágenes sugestivas, imágenes que despiertan la morbosidad y despiertan la concupiscencia del ser humano. Es prácticamente imposible cumplir, porque si un cristiano abre su celular y sin querer ve una imagen, la concupiscencia le brotó al instante. ¿Y cómo hace para quitarse eso de encima? ¿Qué dijo el Señor? El que mira, supongamos una mujer, porque es así en las redes, uno no lo busca y sin embargo hay propaganda de todo tipo y aparecen toda clase de imágenes. ¿Qué tiene que hacer ese cristiano? Agarrar y sacarse un ojo. Eso no aplica a la iglesia y era la palabra de Cristo. El punto es que Cristo estuvo bajo la ley y Él vino a profundizar la ley. Él vino a demostrarle al hombre que el hombre no puede cumplir la ley. La ley es buena, santa y justa, los malos somos nosotros. Y Él demostró que el único bueno es Él, que el único santo es Él. Por eso Él es nuestro Salvador. Nosotros, por nosotros mismos, no nos podemos salvar. Si el Señor aquí, Roberto, supongo también que es un hermano, dice que también creerá que tiene que cumplir los 10 mandamientos, por supuesto. Todos los cristianos queremos cumplir los 10 mandamientos. Pero no nos condena, ya la ley no nos condena. La palabra allí en el Sermón del Monte dice también al que te pida, dale. Habría que preguntarle al señor Roberto o a cualquier cristiano que cree en la pérdida de salvación y que tiene que cumplir la ley para ser salvo, si le daría a una persona que viene y le pide todo lo que le pida. O que le dé, perdón, todo lo que le pida. O yo mismo podría decirle, bueno, me gusta su casa, ¿por qué no me la da? La Biblia, acá el Sermón del Monte dice que todo lo que le pida usted le tiene que dar. ¿Él lo haría? Por supuesto que es algo que solamente Cristo lo cumplió, porque Él dijo que lo querían seguir al Señor y el Señor le dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. O sea que el Señor cumplía absolutamente la ley. Todo lo que es el Sermón del Monte, Él lo cumplía. ¿Y un cristiano puede hacer eso? ¿Puede dejar a su familia en la calle si viene alguien y le pide su casa? Porque dice ahí en el Sermón del Monte, todo lo que te pida, dale. Entonces, si le piden el auto, tiene que irse caminando al trabajo después, tiene que ir con su familia caminando, o en algún colectivo, en algún bus. Lo haría un cristiano. El Señor vino a profundizar la ley, a mostrar que el hombre no puede ser otro Cristo, sino que el hombre tiene que creer en Cristo. A eso fuimos llamados, a creer en Cristo. Si queremos ser otros Cristo, como Satanás, la serpiente, le propuso a Eva, que tenía que ser otro Cristo para ser salvo, estamos muy mal.
Por eso esta doctrina de la pérdida de salvación es una doctrina del demonio, porque eso es lo que le propuso la serpiente a Eva. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto se abrirán vuestros ojos, los ojos, y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. O sea que le propuso ser otro Cristo. Entonces, esta es la situación, y aquí el hermano pone el Salmo 58.3 y el Salmo 119.21. Por eso decimos que los salmos y el Antiguo Testamento, Proverbio, y no se puede hacer doctrina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es hombre y figura de lo que iba a venir, Jesucristo. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio de Cristo. Pero la doctrina, por supuesto que la trajeron los apóstoles, pero especialmente Pablo cuando fue al tercer cielo, dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, dando alusión que la predicación es el medio de salvación para que las personas conozcan a Cristo. El bautismo, por supuesto, que no salva a nadie. Las aguas no limpian de pecado. Pues si no, Pablo hubiera dicho, Cristo me envió a bautizar y la gente se salva. No, el bautismo no salva a nadie. El bautismo nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aquí el hermano le pone Hebreos 10, 26, 31, y vamos a ir analizando un poquito el pasaje. ¿Qué dice? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El problema que hay acá es que estos mismos pasajes confirman que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque hay que ir a un contexto. ¿Cuál es el problema de la secta y de los falsos maestros que toman un texto fuera del contexto y hacen un pretexto, o sea, una doctrina? Un pretexto para justificar su falsa doctrina, por supuesto. Entonces, por supuesto que sabemos que un buen analista de texto, un buen maestro de la palabra, cuando habla de un texto es porque ya ha examinado todo el contexto. Hebreos 10 es una cosa, pero maravillosa. Todo hebreo es una joya, es un tesoro, es unas profundidades tan hermosas. Navegar por hebreo es como entrar al cielo. Es una cosa fantástica, es una cosa tan linda. Entonces, podemos leer un poquito el contexto de lo que es Hebreos 10. Y habla todo lo que es el sacrificio, todo lo que Cristo hizo, que Él es el Cordero y que la salvación es por nuestro Señor Jesucristo. Y acá confirma totalmente que nuestras obras no valen nada para la salvación. Sí para galardón, como lo vamos a explicar, que hay un juicio para los cristianos. Hay un juicio para los impíos, los cuales no tienen salvación. Dios les va a mostrar todas sus obras, que es el juicio del gran trono blanco, donde Dios les va a mostrar todas sus obras y así se justifica la condenación, porque no se puede condenar si no lo hacen aquí en la tierra jueces de carne y hueso, jueces pecadores, como somos todos los seres humanos, no condenan a nadie sin hacerle un juicio, mucho menos Dios. Por eso va a haber un juicio para los impíos, o sea, los que no han creído en Cristo. El problema, aquí el hermano ha puesto salmos y los salmos y habla de los impíos. Los impíos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Un hijo de Dios no es impío. Un impío es alguien que no ha creído. Y le vamos a ver que los hijos de Dios no son impíos. Por eso el impío es impío, porque no cree. Porque la salvación es por medio solamente de creer. Por eso dice en 5:24 de Juan que el que ha creído ha pasado, el que cree ha pasado de muerte a vida. Y esa vida que Dios nos ha dado es una vida indestructible. La salvación es algo indestructible. Cuando un cristiano cree, cuando una persona cree y se transforma en creyente de Cristo, esa vida que se le ha impartido, esa vida es indestructible. Esa salvación no se puede destruir de ninguna manera. Se le perdonan los pecados, se le quitan los pecados. Por eso
Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Nosotros cuando creímos, nuestros pecados, nosotros fuimos vaciados de los pecados para ser condenados. O sea, no hay nada en nuestro prontuario. Pero esto lo vamos a ir explicando porque esto es la confusión que se produce porque el cristiano sigue pecando, por supuesto. No sigue pecando, o sea, nosotros como cristianos le hemos dado la espalda al pecado, pero como dijo Pablo en Romanos 7, que hay una ley en nosotros que se opone a la ley de Cristo, el bien que quiero hacer eso es exactamente lo que no hago, decía el apóstol Pablo. Entonces, dice, es un poquito largo, podemos decir, acá habla de que el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que estos hermanos, y lo que mal ha enseñado Gigi Ávila, que los pecados siempre están presentes, como enseñan los católicos, como enseñan las sectas, que los pecados siempre están presentes para la condenación. Eso no, dice Dios que ya Él se ha olvidado de eso. Pero vamos a explicar la segunda parte, la otra cara de la moneda, que dijimos que hay un juicio para los impíos y hay un juicio para los cristianos. O sea que hay un juicio que es el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es donde daremos cuenta de todas nuestras acciones como cristianos, pero no seremos condenados. Nosotros no vamos a ir al trono blanco, porque los que van a ese juicio es el juicio para los impíos, para los que no han creído. Entonces dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar. Cuando habla de quitar, habla de extirpar, habla de vaciar. Cuando habla de remitir, a los que les remitieren los pecados, les serán remitidos por medio de la predicación de la palabra de Dios, que yo lo he explicado muchísimas veces, les son remitidos, dice. O sea, cuando una persona cree, quiere decir, los pecados les son remitidos, les son enviados a otro lugar. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. Como dice en 6:21 de 2 de Corintios, que Dios lo hizo pecado para declararnos a nosotros inocentes a aquel que no conoció pecado. Entonces, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, ni los machos cabríos no pueden quitar los pecados, como nosotros mismos no podemos quitarnos los pecados. El problema es que dicen, bueno, yo me arrepiento, pido perdón y Dios me quita el pecado. Eso es una mentira, es una falsedad. O sea, tiene dos caras, lo vamos a explicar. Es un poquito, cuando uno lo escucha por primera vez, cuesta entenderlo. Gracias a Dios, cuando lo pude recibir de parte del Señor, me fue sencillo entenderlo, porque es como el Espíritu Santo cuando viene nos ilumina, es como cuando se prende la luz y uno encuentra todas las cosas. Uno mientras tiene la luz apagada en un cuarto no encuentra nada, pero uno prende la luz y encuentra todo. Entonces pude entender que la salvación no se pierde. No hay manera de perder la salvación. Entonces, si los machos cabríos no pueden quitar los pecados, nosotros tampoco podemos quitar. Como decíamos, dice el cristiano, bueno, yo pido perdón a Dios, me arrepiento y Dios me quita. No, los pecados ya fueron quitados el día que nosotros hemos creído, para condenación. Para condenación. No hay manera, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar de Cristo. Ni el pecado mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que quitó el pecado. Cuando nosotros creímos, Cristo quitó. O sea, no están más. Y el punto es que cuando Cristo quitó todos los pecados. Desde el día que nací hasta el día que yo me muera, Cristo pagó toda la deuda. Ese es el punto. Que Cristo pagó toda la deuda. No hay manera. No, ya usted no necesita pagar nada. Si usted hace obras es para la gloria de Dios, para agradar a Dios, pero no para salvarse. Entonces nadie puede quitar el pecado, solamente Cristo. Y Cristo, cuando usted creyó, Cristo los quitó a todos los pecados. Todo pagó, o sea, toda su deuda está pagada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo vale. Vale para pagar todos sus pecados y los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ese es el poder de la sangre. Bueno, falsamente se cree que la sangre expulsa demonios y todo eso. No, la sangre tiene el poder para quitar el pecado. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Un cuerpo preparado
para venir a esta tierra para el sacrificio. Porque Él vino del cielo, encarnado, y se manifestó al mundo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rostro del libro está escrito de mí. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No tenemos que ir ni a los padres de la mentira, ni a los concilios, ni toda esta basura doctrinal que se enseña en estos tiempos. Tenemos que ir a las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Cristo, las Escrituras hablan de Cristo. Usted tiene que analizar toda la doctrina. Por eso muchos tienen miedo de contradecir, por ejemplo, a Gigi Ávila. La gente está hechizada por este señor, el cual ya está muerto, por supuesto, de no hablar más de esta persona, cuando esta persona tenía una falsa doctrina. Cuando Satanás le ofreció allí el fruto a Eva, lo que tendría que haber hecho Eva es examinar el fruto. Ella no sabía que en el fruto estaba la muerte. Es como cuando usted va a comprar algo, usted antes de comprarlo lo examina. O sea, el diablo, la serpiente, le ofreció un fruto y Eva lo compró, no solamente lo compró, lo comió a ciegas. Y ahí es cuando entró el pecado en el mundo. Por no revisar. Y le trajo muerte, le trajo tristeza, le trajo dolor. Y así es con las doctrinas. Si usted tiene una doctrina, es como el fruto. Usted tiene una doctrina enfrente, no la coma, examínela a la luz de las Escrituras. Y muchos tienen temor, porque conozco muchos hermanos que tienen allí habla como si fuera Dios, y es una cosa... No hay que ser como Eva, que se come, o como los católicos, que se comen todos los cuentos. Los papas le dicen, y ellos se comen todo. ¿Por qué? Porque no revisan que el fruto que le está vendiendo está lleno de gusanos de muerte. Si Eva hubiera partido el fruto, se hubiera dado cuenta que el fruto contenía muerte. ¿Cuál era esa muerte? Salvación por obras. Creer que podían ser tan santos que podían salvarse por sus propios medios. Ese es el fruto que le dio Satanás a Eva. Un fruto que dice, vos podés ser otro Cristo. Por eso le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El único que tiene esa capacidad de santidad es Cristo. Entonces, ¿qué le propuso la serpiente a Eva? Ser otro Cristo. Y ese es el problema con la pérdida de salvación. Que Gigi Ávila y toda esta gente, lo nombramos a este señor porque, digamos, es un hombre que ha predicado 50 años toda esta falsa doctrina. Yo he escuchado y bueno, lo he tenido que estudiar al hombre y su enseñanza, que lo falsa para poder refutarlo. Y en una de sus expresiones tan alocadas que decía, que él dijo que no pecaba. Una expresión tremenda. El único que pudo decir eso, y puede decir eso, es Dios, el único. No hay nadie que pueda decir eso. Y él decía que él no pecaba. Usted observe la ceguera, la falta de conocimiento que tenía este señor, y falta de humildad también. Él decía que no pecaba. ¿Por qué? Porque en su concepción de lo que es el Evangelio, él creía que no pecaba. Pero al decir que no pecaba, ya estaba pecando, porque el mismo apóstol Juan dijo, si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, habría otro Dios en la tierra. Gigi Ávila se creía otro Dios, otro Jesucristo. Usted, debido a su ignorancia, no, tampoco, pero era un hombre tan corto de conocimiento que él creía que no pecaba. Entonces llevó a toda una multitud y llevó a todo un pueblo a creer que no pecan. O sea, hasta el más santo de los santos peca. Aún dice que a los ángeles se le encontró necedad, y los ángeles son ángeles. No están sujetos a esta concupiscencia carnal, y sin embargo se le encontró necedad. Al lado de la santidad de Dios, los ángeles son necios. Usted observen lo que es la santidad de Dios. Entonces decir que
este señor decía que no pecaba, ahí estaba viendo la oscuridad que había en la mente de este caballero. Y como decíamos, que yo he visto una encuesta donde Gigi Ávila tenía el 70% como el mejor predicador de la historia. Y ahí nos damos cuenta de cómo está la iglesia, en las condiciones doctrinales que está la iglesia, la falta de conocimiento. Por eso el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si sabrían que Gigi Ávila predicaba doctrina de demonios, es por la falta de preparación del pueblo. ¿Cómo un hombre que predica la misma doctrina que predicaba la serpiente en el huerto del Edén va a ser el mejor predicador de la historia del cristianismo? Es una cosa absurda, pero así estamos. Por eso las escrituras son los que iluminan el entendimiento, o sea, el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender la doctrina que está en las escrituras. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las escrituras, no nos va a llevar a los hombres, nos va a llevar a las escrituras. Después que nosotros entendemos que las escrituras es el principio y el fin de toda la doctrina, ahí sí Él nos lleva a algunos maestros de la palabra de Dios para que nos expliquen algunas cosas, que nosotros no las podemos entender de otra manera, sino que tiene que venir un maestro, un verdadero maestro de la palabra, y nos enseñe algunos detalles que no podemos comprender a cabalidad. ¿Por qué? Porque son maestros, porque Dios los ha preparado, porque dice la palabra que Él constituyó, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los preparó, Él mismo los formó. Y no se formaron la semana pasada. Tienen sus buenas décadas de estudio, entonces están capacitados para enseñar al pueblo de Dios. Entonces, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. El único que cumplió la voluntad de Dios es Cristo. O sea, Gigi Ávila decía que él no pecaba y ya estaba pecando allí. Al decir que no pecaba, ya estaba pecando porque estaba haciendo a Dios mentiroso, estaba ofendiendo a Dios y él mismo estaba mintiendo. Una vez Gigi Ávila se enojó con una persona, bajó la plataforma y lo tomó a golpe de puño. No es por con esa palabra difamar a este señor, a este predicador. No es por difamarlo, es para decir que nosotros, todos los hombres, pecamos. Gigi Ávila se pasaba horas, días enteros en ayuno y en oración, y sin embargo, un día bajó de la plataforma y le pegó a un señor que estaba abajo. O sea que, como decía Pablo, esas cosas son cosas que la concupiscencia es la concupiscencia, la carne es la carne. O sea que, como se dice, se puede decir que la carne no se convierte nunca. Nosotros seguimos siendo en la carne. La carne no es transformada, es transformado nuestro espíritu. Somos nuevas criaturas en nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya ha sido, tenemos vida nueva. Amamos las cosas de Dios. Antes no las amábamos, ahora las amamos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, se han perdonado todos nuestros pecados y ha venido el Espíritu Santo regenerándonos. Pero la carne, si usted le da rienda suelta a la carne va a ser un desastre. Bueno, en ese momento tuvo un desliz Gigi Ávila, y bueno, pero le puede pasar a cualquiera, no estoy diciendo que el hombre, le puede pasar a cualquiera, a cualquier cristiano. A cualquier cristiano le puede pasar caer en un pecado. El punto es que somos salvos siempre salvos, somos salvos. El punto es que no lo tenemos que hacer, ¿cierto? O sea, tenemos que tener dominio propio. Pero queremos decir que a nadie se le puede cruzar por la cabeza que no peca. Entonces, pero eso son mentiras del diablo, hacernos creer que no pecamos. Porque yo también he estado en profundos ayunos, en profundas oraciones. Yo vivía orando, ayunando, haciendo vigilia. Y sin embargo, todos los días creía que me iba al infierno. Por eso es una falsa doctrina. Cuando me dediqué a estudiar la palabra más profundamente, pude entender por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo que me iluminó el entendimiento y el corazón que la salvación no se pierde. Entonces, dice, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
O sea que a Dios no le agradó, no le agradaban. Quería un sacrificio perfecto y ese sacrificio perfecto era el de Cristo, no el mío y el de usted. El sacrificio de Cristo. O sea, mi sacrificio no me salva a mí. Mi sacrificio sí es un culto a Dios, como dice en Romanos 12:1. Es mi culto, es santo. Le agrada al Señor cuando yo me niego. Porque ese es nuestro culto, negarnos a nosotros mismos para darle la gloria a Dios. Yo no me niego para salvarme. Yo no llevo la cruz para salvarme. Yo hago la voluntad de Dios para agradar a Dios, no para salvarme, porque ya estoy salvado. Un niño nace y ¿qué esfuerzo hace para nacer? Ya nació. Él no está todos los días luchando para nacer, porque ya nació, que es una completa locura. Es una completa locura. Algunos creen que tienen que nacer cada vez que pecan, nacen de nuevo. No. Un niño nace, bueno, hace alguna travesura, pero no por eso se murió. O tiene que volver a nacer. Si se muere, ¿cómo hace para volver a nacer? Tiene que resucitar. Son locuras de la pérdida de salvación. Por eso la salvación no se pierde. No se pierde. Entonces, seguimos. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Cuando está hablando del sacerdocio de Cristo aquí. Que quite lo primero significa que el sacerdocio arónico queda cambiado. O sea, viene un nuevo orden, que es el orden según Melquisedec. En ese orden, Cristo es el único sumo sacerdote y el que perdona pecados, el que quita el pecado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. O sea que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, no se necesita más nada. Por eso aquí en 10:26 nos da la seguridad de que la salvación no se pierde. Porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Por eso dice el que quita, el que extirpa todos los pecados. No que extirpó los pecados hasta que yo me convertí y después Cristo tiene que volver a morir por los pecados que voy a cometer hasta el día que me muera. No es así. Cristo quitó todos mis pecados una vez y para siempre, desde el día que nací hasta el día que muera. Porque Él pagó toda la deuda. Es como que a usted le pagan una deuda y dice, bueno, el que le paga la deuda, vengo a pagar la deuda de este señor. Viene, paga mi deuda. Y le dice al que yo le debía, bueno, está bien, está la deuda pagada. Y no solamente la deuda pagada, sino todo lo que va a gastar yo le pago todo hasta el día que se muera. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. No solamente pagó por nuestros pecados pasados, por los presentes, sino por los futuros, por todos los pecados. Él pagó toda la deuda. No es que Cristo vino y se quedó con la mitad y dijo, uy, no me alcanza, perdón. Ahora, de aquí en más van a tener que luchar ustedes por la salvación. Me alcanzó hasta acá, perdón. No, Cristo no hizo eso. Cristo pagó toda la deuda. Esa es la salvación. Y esa es la seguridad de salvación. Porque si yo me tendría que salvar por mis propias obras, yo no sería salvo, ni ningún cristiano sería salvo, porque nadie puede. Yo le digo, yo tengo experiencia. Yo he ayunado cantidad de días. Una vez ayuné de 21 días, por una situación de trabajo tuve que cortarla y continué haciendo 20 días más. Usted observe, yo era joven, por supuesto, era un palito, no se me veía, era piel y hueso, pero era la vida que a mí me gustaba, oración y ayuno. La noticia es que todos los días yo me sentía condenado. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza que recibíamos de que la salvación se perdía. No es que yo pecaba y andaba haciendo, al contrario, vivía orando y ayunando y sin embargo me sentía que si me moría esa noche me podía ir al infierno por una falla. ¿Por qué? Porque por más que ayunaba y oraba, siempre se cruzaba un mal pensamiento, alguna cosa. Porque eso es natural del hombre, porque somos del barro, somos criaturas pecadoras. Porque, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, y esto es en mi carne. El pecado vive en la carne. Hasta el día que morimos, el pecado siempre está en la carne. O sea, la carne quiere pecar hasta el último segundo que está sobre esta tierra. Hasta que no se hace polvo la carne no quiere dejar de pecar. Y esa es la lucha del cristiano. Si nosotros hemos conocido a Cristo, le hemos dado la espalda al pecado, pero el pecado se resiste, o el cuerpo se resiste, a someterse a la voluntad de Dios. Por eso ese es nuestro culto.
negarnos a nosotros mismos para darle la gloria al Señor. Y dice, ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, los sacrificios no pueden quitar los pecados. O sea, ni los sacrificios de los animales ni el sacrificio del cristiano pueden quitar los pecados. Ningún ser humano puede quitar los pecados. Y mucho menos los curas católicos pueden quitar el pecado. Nadie puede quitarle el pecado. Solamente hay uno que puede quitar el pecado y lo hace de una vez y para siempre cuando creemos. Ese día que nosotros creímos, se los vaciaron de los pecados para ser condenados. O sea, su hoja está limpia. El día que usted creyó, ese día su hoja quedó limpia. El día que usted tenga que enfrentarse a Dios, Dios va a mirar su prontuario de pecado y lo va a encontrar vacía, en blanco. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda. Y ahí hay un sello que dice pagado, sellado, con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo, sellado, pagado. ¿Qué satisfacción? Usted cuando paga algo no le da satisfacción cuando ponen el sello pagado. ¿Qué satisfacción? Saber que algo está pagado. Y es así. Usted va a llegar a la presencia de Dios, Dios va a ver su prontuario y va a decir pagado, con la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Está todo pagado. No debe usted un centavo a Dios para su salvación. Usted no tiene que hacer una sola obra para ser salvo. ¿Por qué? Porque ya está todo pagado. Ya Cristo lo hizo todo. Todo. Cristo cumplió toda la ley. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos, o sea, salvos. O sea, los animales y todos los sacrificios que se hacían antes y todos los sacrificios que puede hacer un cristiano no lo puede salvar. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, el que a usted lo hace un santificado, un perfecto delante de Dios, el cuerpo de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. No, usted lo que hace es para agradar a Dios, no para salvarse. Porque usted está ya salvado. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque puede haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, el cristiano peca el cristiano. Le da la espalda al pecado, pero hay algo en el cristiano que se llama carne. Y esa carne peca. Esa carne tiene malos pensamientos, esa carne tiene concupiscencia, esa carne tiende todos los días, cada minuto de su vida al pecado. Entonces, cuando nosotros nos negamos, le damos la gloria a Dios. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, o sea, cuando usted cree, le son remitidos los pecados, o sea, sus pecados van al cuerpo de Cristo, como dice en 6:21 de 2 Corintios, y en Isaías 53, que Él mismo llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y son remitidos, o sea, son llevados desde nuestro cuerpo, son quitados y llevados al cuerpo de Cristo. Por eso Él dice que Él se llevó nuestros pecados. Ya no están más. Él se los llevó cuando nosotros creímos. Pues donde hay remisión, quiere decir remitir, algo que ha sido enviado a otro lugar, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, es una vez y para siempre, ya está. Si el cristiano peca y se porta mal, es su problema y tiene que rendir cuenta ante Dios, pero no es condenado. Ese es el punto, que no puede ser condenado.
como volvemos a la de la deuda, a usted le pagaron la deuda y por más que el cobrador le quiera cobrar, no le puede cobrar porque ya está pagada la deuda, no hay manera de cobrarle nada a usted. Para su salvación, por supuesto. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne. Entonces 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí el escritor hebreo le está hablando a un pueblo salvado, ese es el punto. Y cuando concluye toda esta disertación, dice que Dios juzgará a su pueblo, allí en 10:31 creo que es, que todas estas personas están salvas, que no, o sea que 10:26 al 31 justifica la salvación, que la salvación no se pierde, lo mismo que dio el otro pasaje que también dio el hermano, de 6:4 al 6, de Hebreos también. Están confirmando que la salvación no se pierde, que no hay manera. Por eso aquí está explicando que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No hay 2 o 3 sacrificios, no hay manera. Por eso habla, y lo que vamos a hablar en esta segunda parte de lo que es el juicio retributivo de parte del Señor. No sé si lo vamos a poder hacer en este video. Quizá lo hagamos en un segundo video, una segunda parte de lo que es el juicio retributivo de parte del Señor. Entonces dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, todo esto lleva a malas interpretaciones, como también Gigi Ávila decía que el que no se congrega pierde la salvación. Todo para el señor Gigi Ávila y para las personas que creen estas cosas, creen que todo, que pierden la salvación por todo pierden la salvación. Pero a veces son los peores. Eso es lo paradójico de todo esto, ¿no? Que son los más exigentes y son donde los pecados más graves hay. Cuando todo sale a la luz, son peores que los que... peores que... así como Judas será juzgado. Porque son gente que condenan, claro. Oran 3 horas por día y ya creen que son Dios. No saben que la carne siempre es carne. La carne siempre está agazapada. Por eso el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Pero vos lo podés dominar, le dijo. Y es así. Si nosotros nos descuidamos un segundito, el pecado toma control de la vida del cristiano y terminan siendo peor que un mundano. No pierden la salvación, pero hablamos del juicio retributivo, que seguramente lo vamos a hacer en el video siguiente, de lo que es el juicio retributivo de parte del Señor. O sea, un cristiano no puede ser condenado, pero sí puede ser juzgado retributivamente debido a su pecado por Dios. Por eso el apóstol Juan dijo que hay pecados por los cuales nosotros no podemos, o cristianos, no pedir, porque ya están juzgados por Dios, ya está el juicio retributivo de parte del Señor, ya está sobre esa persona, sobre ese cristiano. Y no hay manera que se pueda volver atrás el asunto, porque ya Dios lo decretó, ya Dios lo sentenció a un juicio, no para condenarlo al lago de fuego, sino un juicio que se llama un juicio retributivo. Pero como dice entonces 6 al 8 de Hebreo, que Dios al que toma por hijo azota y castiga. Dios sí castiga, por supuesto que castiga. Y otra de las malas interpretaciones que hay en la iglesia, sobre todo en la iglesia pentecostal, que creen todas estas cosas, y digo yo, el 99% de la iglesia cree esto, que la salvación sí se pierde. Aún los calvinistas dicen que la salvación no se pierde, pero en realidad dicen que sí se pierde, porque si no persevera, se pierde, o sea, no se salva.
Hay toda una contradicción. Pero nosotros por eso debemos ir a las Escrituras. Allí es la fuente de la verdad. Entonces hay muchos cristianos, porque a lo largo de estos más de 3 décadas y media que conozco al Señor, conozco muchos cristianos y mayormente en el pentecostalismo se cree que Dios no castiga. Son cosas extrañas que yo he escuchado, ¿no? Pero la palabra del Señor me dice entonces ahí al 8 de Hebreo que Dios es el que toma por hijo azota y castiga. Por eso se habla del juicio retributivo. ¿Por qué? Porque Dios ya no condena al cristiano. No lo condena, ya no puede ir al infierno un cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un juicio, pero un juicio retributivo que un cristiano lo puede pagar en esta tierra y perder los galardones. Como dice, si alguno me negare, yo también le negaré, como habla en un video que yo le enseñé. Que negar, el Señor cuando dice que nos negará no es que nos va a condenar y nos va a llevar al lago de fuego, no. Cuando dice negar, habla de no darnos los galardones. Nos va a negar los galardones, no la salvación, porque la salvación no se pierde, no hay manera de perder la salvación. Entonces lo que ya Dios decretó, si Dios nos decretó salvo, no hay manera que nosotros podamos perder esa salvación, porque ya lo decretó Dios. Entonces, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este es el versículo quizás más que ellos dicen, los que creen en pérdida de salvación, y como estos dos hermanos que comentaron allí en mi video, en mi canal, creen que esto hablan de pérdida de salvación, lo cual confirma que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque Dios ya no puede enviar a un cristiano, un hijo de Dios, al lago de fuego. Primero porque Dios no quiere mandar a nadie al lago de fuego. Y segundo porque es su hijo. ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué hace el Señor? Castiga. Castiga. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente, porque todos los cristianos pecan voluntariamente, por supuesto. No es que un cristiano comete un pecado y dice, uy, se me escapó, perdón, no lo quise hacer. No, el cristiano peca deliberadamente. No es sin querer que tuvo un desliz con la vecina o con alguna. No fue, pecó voluntariamente, pecamos voluntariamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya se han perdonado todos los pecados, ya no hay más sacrificio. No es como antes que cada vez que pecaba el israelita iba y mataba un corderito. Ya eso no hay que hacerlo más. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó todo nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Está bien. Ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, yo creí y me perdonó todos los pecados. Pero dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad, que ha creído, ya no es más condenada, ya no va más al lago de fuego. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya está. Eso fue hecho una vez y para siempre. El cristiano cuando creyó una vez y para siempre y ya está salvado. No hay manera que pueda ir al infierno. Es imposible que pueda volver al vientre de la madre. Entonces, ¿qué queda para el cristiano? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este es el juicio retributivo de parte del Señor. Y vamos a hacer un pequeño comentario, pero lo vamos a dejar para el otro video para que no se haga tan largo. Y tenemos que comentar, y en el otro video seguramente vamos a hablar de Sansón, David, de Ananías y Zafira, etc. De todos los que recibieron un juicio retributivo de parte del Señor. Yo creo que todos los cristianos, en mayor o menor medida, sufrimos el juicio retributivo de parte del Señor, o sea, castigo de parte del Señor. Hay hermanos que dicen, uy, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa aquello. Dice, si yo sé que Dios no me castiga. Y eso es mentira, eso es falso. Dios sí castiga.
Dios sí envía juicio sobre los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no puede, ya no va al lago de fuego, pero tiene un padre, y ese padre castiga. Entonces, no es que es un padre castigador, porque si nosotros nos portamos bien, vamos a recibir alabanza de parte del Señor, y la mano del Señor siempre está con nosotros. Una de las cosas, bueno, que decía, que se dice que la obediencia trae la bendición. Por eso, cuando un hijo es obediente, trae bendición. O sea, si un hijo agrada a su padre, que el papá, aunque lo ama de todas maneras, se porte bien o se porte mal, lo ama de igual manera, pero cuando se porta bien, le agrada, alegra el corazón del padre, y el padre hasta le da regalos, le da, lo retribuye con buenas cosas. Y así es con Dios también. Nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, nos portamos bien, hacemos su voluntad, somos guiados por el Espíritu Santo, recibimos bendición. Y es verdad, pero no es para, nosotros no obedecemos para ser salvos, obedecemos para agradecer a nuestro Padre. Y esa es la diferencia. Una vida plena, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida que sabemos que estamos salvados de cualquier manera. Es como aquel que va en el circo, que va por la cuerda floja, haciendo equilibrio, pero sabe que abajo está la red que no lo va a dejar que muera. Y así nosotros vamos por la cuerda, haciendo equilibrio, pero sabemos que si fallemos está la red, o sea que no vamos a morir, no vamos a morir por segunda vez, si se puede decir, a la muerte segunda, que es la condenación eterna. Entonces, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, no queda más. O sea, ¿qué le está queriendo decir al cristiano, o aquí el escritor a los hebreos, que Cristo ya murió una vez y para siempre, no necesitamos más sacrificio? Pero si pecáramos voluntariamente, ¿qué nos espera? Un juicio de parte del Señor. Por eso Juan decía que hay pecados que no se puede pedir por ciertas situaciones. Ya Dios envió el juicio sobre esa persona. Por eso muchos son cortados antes de tiempo. El pecado acorta la vida. O sea, no va al infierno la persona, el cristiano, no va al infierno. Un cristiano puede ser que no hace la voluntad de Dios y Dios lo corta. Porque Dios también se cansa, Dios es bueno, pero Dios tiene sus límites, si se puede decir. Allí cuando Ananías y Zafira pecaron, mintieron al Espíritu Santo, a Dios no le agradó y murieron, cayeron a los pies de los apóstoles, muertos. Eso es un juicio retributivo, o sea, no fueron condenados, pero sí fueron cortados. Y eso es lo que se quiere decir con el juicio retributivo. Los que creen que la salvación se pierde no entienden lo del juicio retributivo. O sea, ellos ven condenación por todos lados. El problema es que Cristo pagó toda la deuda. El problema que tienen ellos, obviamente, es que Cristo no saben o no entienden que Cristo pagó toda la deuda, que no hay manera que Dios le pueda cobrar algo a un cristiano, un pecado. Porque la deuda que nosotros teníamos era una deuda de pecado. Por nuestro pecado teníamos una deuda que era impagable para nosotros. Entonces Cristo vino y pagó la deuda. Entonces nuestro prontuario está en blanco. Nada nos puede condenar, pero los pecados que nosotros cometemos en esta tierra tienen el juicio de Dios, la sentencia de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano puede decir, ya todos mis pecados fueron perdonados, ¿qué problema me hago? No, nosotros fuimos perdonados y gracias a ese perdón tenemos que ser personas agradecidas. Por eso Pablo decía que nuestro culto racional es negarnos a nosotros mismos. Es dar nuestro cuerpo a Dios para que le demos la gloria a Dios con nuestro cuerpo. Porque en nuestro cuerpo vive el pecado y nosotros al negarnos le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, ¿qué le espera al cristiano? Como dice acá en el versículo 27, y lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el otro video porque hay que explicar lo que es el juicio retributivo, que los que creen en pérdida de salvación no se anoticiaron de que hay un juicio retributivo, o sea que todo Dios castiga, por supuesto, porque Dios ya no lo envía más a esa persona al infierno o al lago de fuego. No le envía, pero sí le envía un juicio. Por eso dice que allí
En Corinto dice que había algunos que estaban débiles, otros enfermos y otros estaban durmiendo, que ya dormían, o sea que estaban muertos. ¿Por qué? Porque habían tomado, no habían discernido el cuerpo de Cristo, o sea, habían tomado a Cristo como un cuerpo de un hombre, y no, Cristo es el Verbo encarnado. Al no discernir y tomar livianamente la cena del Señor, quiere decir que ellos no habían tomado con el debido respeto el cuerpo de Cristo. No estamos hablando del pan, porque el pan es algo simbólico, por supuesto. Estamos hablando del sacrificio de Cristo. O sea, la mesa representa el altar. El pan el cuerpo y el vino la sangre. Son meros símbolos. Pero ellos al no tomar con debido respeto toda esa situación de la obra de Cristo, y tomaban y comían los alimentos de forma irreverente, el Señor los castigaba, con debilidad, con enfermedad o con muerte. Entonces había un juicio retributivo sobre esos cristianos, los cuales no iban a ser condenados, pero Dios al que toma por hijo disciplina. Esa es la situación. O sea, Dios no condena al cristiano, pero sí lo castiga. Temporalmente, por supuesto. Y en el día del juicio, y eso vamos a hablar después también, lo que es el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta de todos nuestros hechos. El cristiano también va a ser juzgado. No para ir al lago de fuego, pero sí para ser juzgado. Para alabanza o para vergüenza. Como lo dice aquí también en Hebreos, que va a haber una vergüenza debido al juicio de Dios. Porque un cristiano que es juzgado por Dios va a ser avergonzado públicamente. Ese es el punto. Pero tiene todos sus matices, por supuesto. Porque un cristiano puede pecar y puede clamar a Dios, como pasó con un rey, creo que se llamaba Ezequías, que Dios le clamó por su enfermedad y Dios le alargó 15 años, creo, no quiero ser inexacto. Clamó y Dios cambió, digamos. Venía un juicio, venía muerte, y este rey clamó, y Dios no solamente que lo perdonó, sino que le agregó 15 años. O sea que puede haber un pecado de un cristiano, puede pecar gravemente o livianamente y puede pedir a Dios, y Dios puede cambiar ese juicio por misericordia, por supuesto, porque Dios tiene misericordia. Dios es un Dios misericordioso, Dios es amor. Y debido al corazón, Dios puede cambiar una situación. O sea, un juicio envía un alivio, un consuelo, un perdón. Pero todo eso está dentro de lo que son los propósitos de Dios, de cómo tratar al cristiano. Y eso muchas veces no se entiende en la iglesia. Y estos comentarios de estos hermanos no comprenden de que hay un juicio retributivo de parte del Señor, que la salvación no se pierde de ninguna manera. Lo que pasa es que nos han enseñado muchos años ver condenación en toda la Biblia, cuando lo que hay en toda la Biblia es salvación, que Dios salva a aquel que cree en el Señor Jesucristo. Este versículo lo vamos a explicar en el próximo video, porque tiene mucha riqueza, cada palabra. Entonces se merece un video aparte. Así que lo vamos a dejar por acá, y que Dios les bendiga a todos.